a grabar. Yo no sé si la vez pasada asigné a una compañera o un compañero para que tome una foto con la cámara abierta a todos. Creo que es Laura. No, fue María José, licenciada. Pero yo recuerdo que parece que Laura se quedó ya el sábado pasado. Laura. Sí, licenciada. Ah, bueno. Voy a recordarles de la asistencia, por favor. Fíjense que hoy sí voy a estar insistiendo en la asistencia porque para el tiempo de la escuela de vacaciones hubo problemas que muchos estudiantes no se anotan y a nosotros nos están pidiendo reportes y los estudiantes están. Entonces necesito las capturas de pantalla también como evidencia de que los estudiantes están dentro del aula, ¿verdad? Porque recordemos que tienen que tener ustedes un porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a estar, a participar en las actividades. Quiero comentarles que hemos detectado que hay estudiantes que se anotan y se retiran. Entonces yo espero que aquí no sea el caso, ¿verdad? Porque no, yo pues no he constatado, pero sí voy a estar preguntando a ver si están dentro del aula de clase. Anoten su nombre, por favor. Yo creo que solo no hay necesidad de que coloquen su número de carnet o como aparece quién da quién está escribiendo. Entonces solo no vuelvan a escribir su nombre. Bueno, en este caso me imagino que ya lo hicieron. Pero en la próxima solo escriban, como ya está ahí quién manda el mensaje, escriban su número de carnet, primeramente, número de carnet, y luego escriban solo un nombre y un apellido para tener ahí la constancia de que tienen el carnet, primero su carnet y después su nombre, para tener ahí la evidencia. Bueno, entonces anoten su nombre, por favor, su carnet y nombre en el chat, porque fíjense que no me estaba dando muy buen resultado el formulario de Google. De todos modos, era un gran trabajo. Yo lo enviaba y por ejemplo, de un grupo de 20, 12 se anotaban y el resto no. Entonces, no estaba funcionando. Yo creo que lo mejor es aquí en la plataforma del Zoom. Entonces, vamos con el grupo, que sería el grupo número 3, que nos puede compartir en relación al tema que estamos en la teoría clásica. Ileana Diegues, Rita y Eunice. No sé quién va a comenzar. Yo voy a comenzar, licenciada. Vaya. Buenas tardes. A Buenas nosotros tardes. nos tocó lo que es economía, las características en la economía clásica. Les voy a hablar un poquito de qué es la economía clásica. Bien dice que la economía clásica es un pensamiento económico que se originó en el año 17 y a principios del 19. Se centraba en el crecimiento y la libertad económica, em, defendiendo la idea del dejar hacer y la creencia en la libre competencia. Bien, lo que aquí nos está queriendo decir es de que en esos años se empezó a destacar o se empezó a reconocer lo que era la economía en aquel tiempo. Dice que la creencia en la libre competencia, como decía Adam Smith, que se categorizaba por ser el padre de la economía, él decía que eh, la competencia para que así pudieran y después
con lo que había estado dentro de ella. Dice que también la economía clásica rechazaba la idea, integraba en el mercado la teoría, cualquier problema. Según Adam Smith, decía que el egoísmo del individuo hace que a su vez exista más competencia y que todos los ofertantes. Lo que hacía Adam Smith era que él decía que era esencial que las personas intentaran alcanzar su propio bienestar como medio para aumentar la prosperidad de toda la sociedad. Bien, lo que yo creo que Adam Smith quería dar a conocer en aquellos años al principio, de que empezaron a ver que la economía la economía desarrollaba económicamente un desarrollo personal y un desarrollo local. Entonces, lo que él decía de que yo estaba viendo un video que él decía de que eh, cada quien era libre, cada quien podía ya sea poner un negocio, podía prestar sus tierras para crear un fin de lucro, o trabajar con lo que con sus propios experiencias o lo que sabía para que la persona pudiera desarrollarse económicamente. Entonces, él decía que el egoísmo de algunas personas no les gustaba, ¿verdad? No les gustaba a algunas personas que otra persona estuviera creciendo económicamente y pues o lo ponían mal o hacían la competencia, que era poner un mismo negocio o alquilar tierras para que el otro compañero no pudiera tener ese fin de lucro, ¿verdad? En sí decía él que la competencia no es mala. Dice que la competencia ayuda para que la persona evolucione su mente en qué puede tener nuevas expectativas para su negocio o para lo que quiere hacer. Entonces dice que la competencia tiene sus ventajas y sus desventajas. Solamente. Muchas gracias por muy bonita su intervención, muy claro y bien segura de lo que usted está hablando. Sí, se ve que estudió, que leyó, que vio, como decía, vi un video. O sea, uno puede hablar del tema cuando uno se interesa. No puede ser, o sea, esta no es una exposición que usted va a venir, sino que solo estamos conversando y cuando usted conversa de algo que sabe, se ve cuando la persona se prepara para poder hablar del tema. Entonces, en el grupo de usted está Rita, Elian. Rita, ajá, Rita va a decir, Sí, mi compañera Qué Rita va a decir lo puede, demás. Rita, ustedes, sí, yo sé que usted trae una parte, pero ¿qué opina acerca, enlace lo que dice su compañera, qué opinión y lo que usted trae, ¿verdad? O sea, no solamente, sino que la escuchó a ella y enlace el tema con lo que ustedes tienen. pues yo considero de que gracias a esa teoría se fue fundamentando lo que era la economía, ¿verdad? Y cómo el Adam Smith, creo yo, gracias a él se fue desarrollando y la verdad que aporta bastantes explicaciones acerca de ahí sí que variables económicas que se han surgido o que surgieron antes y que van cambiando ahorita con el tiempo. Como por ejemplo, yo también había leído algo donde decía que ellos antes o esta parte hacía que permitiera analizar situaciones económicas que se podían manifestar no solo en ese tiempo, sino que podían afectar en un tiempo después y así como ahora lo vemos a nivel global, se podría decir, en este caso como es la macroeconomía o a un nivel más reducido o más pequeño, se puede considerar también la microeconomía. Y no sé si ya puedo exponer lo que iba a seguir. Sí, puede.
Entonces, como nuestro tema en sí eran características de la economía clásica, y dentro de estas características encontramos lo que era la libertad, la causa del desempleo, la oferta agregada a largo plazo, los salarios y precios, también hacía mención de la política monetaria y también de libre comercio. Y en cuanto a la libertad, eso era así que constituía el fundamento principal de los principios económicos clásicos. Y un ejemplo de eso era cuando las personas y los mercados no se encontraban así que cohibidos por las costosas intervenciones gubernamentales, y a través de eso ellos iban avanzando y lo hacían también prosperar, así que hacían prosperar al Estado, a la nación, ¿verdad? En cuanto a la causa del desempleo, los economistas clásicos en ese entonces sostenían que el desempleo era causado por factores que tenían que ver con la oferta, como por ejemplo ya sea el salario real, las fricciones y algunos otros factores estructurales. Y habían veces de que no, o sea, en sí no le daban importancia al papel que pudiera tener una demanda deficiente, como a causa de lo que era el desempleo, ¿verdad? En cuanto a la oferta agregada a largo plazo, esta economía o esta teoría consideraba que la oferta agregada a largo plazo no era elástica. Y todo esto porque proponía que el Producto Interno Bruto, o sea, el PIB, venía ahí sí que definido por diferentes factores que forman parte de la oferta, como por ejemplo el capital y la inversión, también la productividad y ahí sí que la productividad del trabajo, ¿verdad? Y estos economistas sugirieron que un incremento en la demanda mayor que la oferta solo causaría inflación y no aumentaría el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto. Dentro del salario y de los precios, en cuanto a la teoría clásica, se asumía que los salarios y los precios eran flexibles para que los mercados sean eficientes a largo plazo. Un ejemplo de eso era si hubiera un desplome en la demanda agregada, esta caída en la demanda provocaría en el modelo clásico una caída de los salarios. Y todo esto por la reducción de los salarios garantizaría en sí poder mantener un empleo, ahí sí que fijo, un empleo concreto, ¿verdad? Un empleo mejor. Dentro de la política monetaria, esta economía o esta teoría le daba un poco de fuerza a la implantación de políticas fiscales, y todo esto para poder gestionar la demanda agregada. Así que como la teoría clásica era la base del monetarismo, esta más que todo se concentraba o se centraba en administrar lo que era la oferta monetaria, y lo hacía a través de una política monetaria. Dentro del libre comercio, el enfoque clásico indicaba que lo más importante era permitir funcionar el libre mercado. Y esto ahí sí que implicaba tener que reducir el poder de los sindicatos para así evitar una inflexibilidad salarial. Esta economía también, yo estaba leyendo que era la madre de la economía, o sea, era considerada como una economía del lado de la oferta. Y todo esto porque enfatizaba el papel de las políticas que tenían que ver con la oferta en promoción, creo yo que era, y sí, con la oferta en promoción, y esto hacía el crecimiento económico a largo plazo de ya sea del Estado o de la nación. Solo eso, licenciada. Muchas gracias, Rita. Muy bonita también su información. Han ampliado el tema. Entonces, no sé si está Ileana para que prosiga. Licenciada, buena tarde. Pues únicamente sería, voy a dar un poco la conclusión, ¿verdad? Que la conclusión en sí de esta economía es la libertad, ¿verdad? Que es el fundamento principal de esta economía. Y más que todo en la época clásica, han habido muchas variantes en nuestra época, pero creo que desde el inicio de lo que fue Adam Smith fue que vinieron, por decirlo así, fue él como que el mentor para que cada vez hubieran reformas en nuestro país y en todos los países del mundo, ¿verdad? A través de la economía. Y que los mercados no se cohíban por las costosas intervenciones de los gobiernos, por los impuestos que cada vez quieren implementar más impuestos, ¿verdad? Como ellos no manejan bien los recursos, quieren sacar recursos a través de personas que están trabajando libremente en los mercados, ¿verdad? Podemos ver ahora que querían, por ejemplo, ahí está la plataforma del Facebook donde está
de ventas, ¿verdad? Querían ahora también meterse en recaudar impuestos en lo que son ventas por internet, ¿verdad? Entonces, de ahí creo que desde la época clásica se viene luchando por la libertad de los mercados. Esa sería en conclusión. Sí, muchas gracias, Ileana. No sé si tengan algunas preguntas para el grupo, para que no nos durmamos el calor y la hora, ¿verdad? Sí, teníamos solo unas preguntas cortas. Ay, pueden preguntarle a los compañeros, ustedes deciden a quién. O alguno que, bueno, que quiera decir. También de forma voluntaria, si alguien forma voluntaria. quisiera participar, y si no, pues yo también puedo apoyarles para elegir al compañero. No hay, Yajaira, ¿está ahí? Yajaira González. Normi Carías. Sí, Ligda, buenas tardes. Normi, ¿podría participar usted en lo que le van a preguntar sus compañeras? Sí, licenciada, ¿cuál sería la pregunta? Bueno, la primera pregunta sería ¿cuál es el rechazo de la economía clásica? Bueno, según las exposiciones que hemos visto, bueno, lo que han expuesto ustedes y lo que vimos el sábado pasado, creo que lo que ellos rechazaban eran los gobiernos porque no quería que se metieran bueno, como tenían ellos el pensamiento de libre mercado, entonces no querían que los gobiernos se metieran en esto porque decían que ellos desequilibraban el mercado. Y igual no estaban de acuerdo, como decía las compañeras, en las rentas y todo eso por el mal manejo de los impuestos. Yo creo que eso era es lo que la economía clásica rechazaba con los gobiernos. Ileana, ¿qué pueda? Sí, yo creo que eso fue una de las principales ideas de esa época de los economistas, ¿verdad? Porque el gobierno muchas veces, bueno, los recursos cuando se aprovechan bien, pues se van bien, pero Sí. a veces solamente quieren acaparar más y dejar menos al consumidor, ¿verdad? Y a la gente trabajadora. Gracias. Yajaira nuevamente, Yajaira González. Edli López. Sí, licenciada, buenas tardes. Edli. Sí, Sí, según Smith, ¿qué hace, bueno, qué figura el egoísmo en el mercado, verdad? Fue una explicación breve que se dio al inicio. ¿Qué pasa cuando hay egoísmo dentro del mercado? bueno, yo pienso que el egoísmo es es uno de los principales problemas que tenemos porque se dice que cuando existe egoísmo, este genera a su vez más competencia y pues hay muchas personas que se aprovechan de ello y empiezan así como que a hacer defraudes y afectar a las otras personas. Entonces es uno de los problemas principales que nos afecta a todos, se podría decir. No sé si habrá alguna otra pregunta. Que alguien pudiera mencionar algunas de las características que se le quedó de la economía clásica, así de manera voluntaria. El desempleo creo que era una de las principales causas. Sí, esa también. El libre mercado. Sí, también. Bueno, si me hicieran favor, Laura, no sé si está por ahí. Sí, licenciada.
Si me hacen favor de abrir sus cámaras y que Laura nos tome la foto para que... Laura, usted está apoyando en eso, ¿verdad? Sí. Nos hace el favor, solo que me abran sus cámaras, por favor. Y va a colocar ahí la fecha. Ahí tenemos otro alumno, Ileana. Sí, que él recibe clases conmigo casi todos los sábados. Solo él tiene. Sí, solo él. Ah, el contemplado. Sí, no tengo quien me lo cuide los sábados, entonces por eso recibe clase conmigo. Ya, Laura. Ya. Ay, fíjese que aquí actualmente habemos 12, incluida yo. ¿Cuántos aparecen en la foto? Aparecen, ahorita le digo. Ya hizo el recuento, Sí, aparecen todos. pero con cámara abierta. Sí, con cámara abierta. Solo que la primera captura que tomé donde aparezco yo, usted, Kelly y Elder, no me, no me la guardó, entonces no sé si serían tan amables de abrir su cámara nuevamente. Disculpen. Somos 12. Ajá. Si me pueden abrir su cámara, por favor. Flor Mancía está ahí. Sí, Yajaira, también. Laura. Ajá. Yajaira, ¿y por qué no abre su cámara? Ya la había encendido, licenciada. Sí, licenciada, ya sí aparece. Ah, va. Bueno, gracias, Laura. Bueno, queda culminar el tema con los exponentes, que en este caso son los dos últimos grupos. Entonces, para que tengan intervención los dos grupos, me gustaría que lo trabajaran en forma breve los dos grupos. Entonces, le correspondería el trabajo al grupo número 4. ¿Quiénes pertenecen al 4? Em, Eddie y yo. Estaba el compañero Carlos, pero él ya no va a seguir, entonces solo Ya quedamos no va a nosotros. seguir. No, ¿Y por qué? creo que por motivos de trabajo. Ah, cada día somos menos, ¿verdad? Sí, lamentablemente. Sí, pero la oportunidad está ahí y hasta el final, pues ojalá que terminen ustedes porque es una buena oportunidad. La especialidad no está ahí presta y ustedes tomaron la oportunidad y yo sé que esa oportunidad les va a ayudar mucho.
Bueno, entonces Laura y Eddie, si me hacen el favor de hacerlo un poco breve para que termine el de Vivian. Bueno, doy inicio yo. Nos corresponde hablar sobre los principales exponentes de la economía clásica y marcamos al principal, eh, que creo que está en la cumbre de todos, que es Adam Smith. Él es un personaje que realizó su primer intento para diferenciar la economía de una ciencia política, o sea, para demostrar que no era así. Supone que la corriente mercantilista imperante del siglo XV y más tendente en el comercio de las colonias, que era más que todo en ese entonces la revolución industrial. Él creó un libro en el cual su tesis central afirma que la clave del bienestar social se fundamenta en el crecimiento económico, es decir, que un país para que esté bien necesita su economía que estar a un perfecto equilibrio. Se podría decir, bien vemos que los países un claro ejemplo en la actualidad, que los países que son potencias mundiales se conocen pocos o buenos tienen erradicada, un ejemplo, la desnutrición. ¿Por qué? Porque tienen estabilidad económica y esto radica en la economía. El pensamiento de Adam Smith se centraba en la economía capitalista, es decir, la economía del libre mercado. Es lo que decían nuestras compañeras, que su ideología compartía él, que el Estado no tenía que influir en lo absoluto en la economía, puesto que cada quien era libre de trabajarla de diferente modo y que éste no tendría por qué interactuar en esta. Em, Hablamos de David Ricardo, que fue un economista inglés de origen judío y que fue uno de los economistas más célebres del siglo XIX. Él formó parte de la corriente de economistas clásicos, de la cual fue uno de los mayores íconos. Sus principales contribuciones fueron en el ámbito de la macroeconomía y en la teoría del valor económico. Fue un hombre muy importante del negocio en el miembro del Consejo Británico. Él le dio secuencia a la teoría o a esto que impuso Adam Smith y se apoyó bastante en sus libros y en todas las críticas que él hacía. Él averiguaba las causas del crecimiento o el origen de las riquezas de las naciones, de dónde se originaban estas y qué hacían que las naciones pudiesen obtener un balance económico. David Ricardo trabajó con rigurosidad en la teoría del valor y expuso una cantidad de trabajo necesario para la producción de mercancía y para determinar así el valor de cambio. Ricardo, al igual que Adam Smith, entendió que en las sociedades primitivas el valor quedaría determinado por el tiempo requerido, para así producir aquellos bienes de subsistencia necesarios para el trabajador y su familia. Muy bien, Sí, continuamos. ¿Sí? A mí me corresponde hablar un poco sobre David Hume. Él dice que era un gran amigo cercano de Adam Smith y fue llamado el ejecutor de Smith. También fue cercano a Turgot y a los partidarios franceses. Entonces, él más que todo habló de todas las obras de los anteriores y llevó a cabo a la práctica todas esas teorías que al final le dieron su gran realce en la economía clásica. Una de las aportaciones más importantes de Hume dice que fue la elucidación de la teoría monetaria. Esto se refiere a que el mecanismo del flujo del dinero era el que equilibraba la balanza de pagos nacionales y a niveles de precios internacionales, que él aseguraba que no importaba qué cantidad de dinero tuviera un país o tuviera poco o tuviera suficiente, en su teoría cuantitativa él habla de que si se aprovechan bien esos recursos, se puede hacer un intercambio y esto habla de las exportaciones y las importaciones y no importa qué cantidad de dinero exista. Otra
aportación de él habla mucho de los intereses, son muy iluminadores. Habla de que una persona no va a invertir en algo si no le trae un interés alto y otra persona no va a, a invertir poquito si sabe que le va a dar poquito. Eso significa que una persona que va a invertir tiene que saber que le va a dar altos beneficios. Entonces él se centró mucho en la teoría monetaria del dinero y que llegó a conocer a esos partidarios gracias a sus discursos políticos en francés. Eso es todo de mi parte y tenemos algunas preguntas. ¿Hacemos de Sí, una vez? lo dejamos para de último para darle la oportunidad a los compañeros. De acuerdo. Sí, para terminar y luego si no nos diera el tiempo ingresamos solamente para las preguntas. Sería el último grupo. Bien, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Yo creo que me va a tocar solo a mí porque creo que Vivian no está en la sala de reunión. ¿No está Eh, la compañera? yo creo que no está, fíjese. ¿Quién es? Vivian Carolina, No pero está. vamos a hablar un poco sobre dos figuras de la economía clásica, como lo es John Stuart Mill, que fue uno de los más grandes economistas de Londres. Dice que es uno de los pensadores más influyentes en la historia del liberalismo clásico. Y fue un filósofo economista y político que defendía el utilitarismo, enfocado en la calidad y la libertad de igualdad de género. Él decía que la búsqueda de la felicidad era su principal anhelo para todas las personas, ya que fue un representante de la escuela de la economía clásica. Entre sus análisis investigó el proceso de forma de los salarios, el valor de los bienes, basándose en el intercambio y la utilidad de la relación entre el intercambio de los bienes y el dinero que se podía dar, entre el intercambio de que yo te doy esto, me das esto. Entonces, él decía que en ese trueque había una economía, que podría haber un bienestar tanto para el que daba como para el que recibía, ¿verdad? Porque como se hacía un intercambio ahí. También fue uno de los grandes defensores de la libertad. Él defendía la libertad por dos motivos, según lo que yo leí. Porque la sociedad como conjunto dice que maximiza la utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay unión de sociedad, esa sociedad puede maximizar los recursos. Bien dice el dicho, va, que la unión hace la fuerza, entonces él defendía eso, ¿verdad? También decía que cada persona es libre y que necesitaba esa libertad para poder ser una persona en esencia, porque la libertad es necesaria para el desarrollo de cada persona como tal. En sus obras principales, en sus obras de principios de la economía política, argumenta en contra del crecimiento ilimitado que permite la revolución industrial por el inevitable impacto que se tenía en el deterioro de la naturaleza. O sea, él también fue uno de los primeros ambientalistas reconocidos a nivel mundial en ese tiempo y uno de los primeros luchadores por la igualdad de derecho de todas las personas. Se dice que fue uno de los primeros ambientalistas porque él reconocía que la naturaleza se iba degradando poco a poco con el crecimiento de la población. No sé si tienen alguna duda hasta el momento o Sí, alguna solo pregunta. comparto con usted lo que él decía sobre la naturaleza. De hecho, él ya murió cuántos años atrás y de hecho sí es cierto, porque entre más se ha industrializado el mundo, la tierra va para atrás y para atrás, porque ya por obtener ganancias de los recursos, pues no les importa nada y están haciendo pedazos la naturaleza.
Sí, él decía que conforme se iba industrializando las naciones y las ciudades, pues la naturaleza se iba a ir degradando y que esto iba a poner en riesgo a la misma humanidad. Y lo vemos hoy en día con Sí, las industrias mineras, con la tala de árboles, con imagínese tantos, hace cuánto tantos, lo dijo él y se está cumpliendo, o sea que tenía una visión, era una persona muy